Premio Nacional en el 2012. Tiene una fuerte conexión, ¿verdad?, con la Universidad del Paraíso y con sus profesores. Así que damos inicio, ¿verdad?, a su tema, la guerra civil del 91 en la frontera. Ya, muchas gracias. Un par de cosas antes de empezar. No tenía idea que las oficinas de los profesores se habían trasladado a la calle Prat. De manera que, como llegué un poco más temprano, me dirigí hacia esa oficina para conversar con algunos de los colegas que suponía estaban allá, pero solo me encontré con Jaime Villera. Y con él conversábamos acerca de lo que era este instituto hasta el 10 de septiembre de 1973. Día en el cual el director de este instituto era Leopoldo Benavides, el secretario académico era Jaime Villegas, pero Jaime Villegas salió en una comisión a San Felipe. Me dijo, parece que en ese momento la universidad tenía intención de instalarse allá en Valparaíso, ¿no? De manera que el secretario académico era en esos momentos yo, hasta ese día, porque a partir del día siguiente se produjo el desbande y de eso vamos quedando pocos. ¿Tú eras estudiante en ese día? Los profesores que enseñaban, fíjate que hay varios vivos todavía, hasta Miguel Rojas, hasta la Quena Jordi, hasta Sergio Villalobos. Bueno, Sergio Villalobos ya se había ido, sí, pero se mantenía vinculado de todas maneras a Valparaíso. De manera que quiero recordar esos viejos tiempos de este instituto que se llamaba Instituto de Estudios Históricos y Filosóficos. Departamento de Estudios Históricos y Filosóficos, que tenía una cierta autonomía. Funcionaba en la calle Gran Bretaña, en Playa Ancha, después de haber pasado por Colón y por Molina. Las clases las dictábamos en Playa Ancha. ¿Se acuerdan que venía a la universidad de Playa Ancha? Porque son mis vínculos con esta universidad siguen siendo fuertes, porque además yo estudié acá. Yo estudié y me quedé trabajando acá. En esos años era ayudante de Mario Góngora y de Sergio Villalobos. Eso era lo primero. Lo segundo que quería comentarles es que en general los cambios de siglo en Chile han sido traumáticos. El tránsito del 16 al 17 estuvo marcado por la insurrección que se produce en la frontera con Curalaba y que obligó a los españoles a retornar al centro del país y permitir que allá se constituyera un espacio fronterizo. Pero fue un periodo muy traumático, marcado por la desolación, un sentimiento culposo que asumieron algunos españoles porque pensaron que era castigo divino lo que estaba ocurriendo en la frontera, ¿no? Y porque en general yo diría que el tránsito del 16 al 17 estuvo marcado por la violencia. Del 17 al 18 pareciera que no ocurrió nada extraño, pero del 18 al 19 estuvo toda la crisis del sistema colonial, la independencia, la guerra por la independencia que se va a extender prácticamente hasta 1930, de manera que fue tremendamente traumático, con mucha violencia. Y el tránsito del 19 al 20 también de nuevo está marcado por la violencia, por el trauma, la guerra civil del 91, las movilizaciones obreras, aquí en Valparaíso la huelga de la Compañía Sudamericana de Vapores en 1903, mayo de 1903, ¿no? Con una masacre de trabajadores que se va a repetir 2 años más tarde en Santiago, más tarde en Santa María de Iquique, antes en la Plaza Colón de Antofagasta, y en el sur también con movilizaciones mapuches que van a derivar en la masacre de Suto y más tarde en la masacre de Forragüe. De manera que el tránsito del 19 al 20 fue tan traumático como habían sido los tránsitos de los siglos XVII, perdón, de los siglos XVI al XVII y después del 18 al 19. Y estaremos de nuevo en una encrucijada parecida, ¿no? ¿En qué va a terminar la crisis que estamos viviendo hoy día? Varias veces cuando converso con algunas personas que toman decisiones en este país, les recuerdo esta historia. Y la gran responsabilidad nuestra hoy día es evitar que el tránsito del siglo XX al siglo XXI termine siendo tan traumático como fueron los tránsitos de los siglos anteriores.
de manera que tenemos que cautelar lo que hemos logrado en el curso de un siglo, y esto no significa adoptar posturas conservadoras ni mucho menos, sino que tener en cuenta lo que la historia nos enseña, ¿no? Nos cansamos de repetir que todo pueblo que no estudia su historia está obligado a repetirla, pero me da la impresión de que pocas veces aprovechamos las lecciones y las enseñanzas que nos ha dejado el pasado. Dicho esto, yo quiero explicarles a ustedes que el origen de la intervención que yo voy a hacer tiene que ver con un artículo que escribí hace exactamente 25 años. Debió haber estado en esta reunión Luis Ortega, me parece que no lo invitaron, ¿no? ¿Lo invitaron? ¿Y viene o no? No pudo venir. El telefonazo que recibí recién era justamente de Luis Ortega, porque mañana tenemos una actividad en la Universidad de Viña del Mar. Luis Ortega también fue estudiante de esta universidad y no alcanzó a enseñar porque tuvo que salir tan precipitadamente como varios de nosotros desde el día 11 de septiembre. Pero yo les decía a ustedes que el origen de mi intervención tiene que ver con un artículo que preparé hace exactamente 25 años, cuando se cumplían los 100 años de la Revolución del 91, y Luis Ortega preparaba un texto como editor que se llama justamente a 100 años de la Guerra Civil del 91, que lo publicó la Universidad de Santiago. Y en esa oportunidad yo escribí un artículo que se titulaba, si mal no recuerdo, Morir en la frontera, que es un artículo que se ha publicado ya 3 veces, con el nombre de Morir en la frontera. El artículo que yo recordaba se publicó en la Guerra Civil de 1891, 100 años hoy, el cual fue editor Luis Ortega. Pero luego se reeditó con el título de Al final de un camino, que se publicó en Madrid en el año 96, cuando todavía era posible publicar simultáneamente en América Latina y en Europa, porque las cosas que se publicaban aquí no se leían allá. No teníamos los medios de comunicación como para que los textos nuestros llegaran rápidamente a Europa, de manera que se publicó allá. Y se acaba también de incorporar en este volumen, Conflictos fronterizos en la Araucanía, con el título de Al final de un camino, que es justamente el título que tuvo el artículo que se publicó en Madrid, en la Universidad Complutense de esa ciudad. De manera que no les voy a decir algo muy novedoso. Les voy a explicar por qué yo he titulado a estos ensayos Morir en la frontera o Al final de un camino. Y es porque, a mi juicio, a fines del siglo XIX se producen varios acontecimientos que dan cuenta del término de un ciclo histórico. Un ciclo que, a mi juicio, se habría iniciado hacia mediados del siglo XVII y que concluye a fines del siglo XIX. Por lo tanto, fue un ciclo que duró aproximadamente 2 siglos y medio. A mi juicio, en el siglo XIX predominan los factores de continuidad por sobre los factores de cambio. Hay 2 acontecimientos del XIX que son vitales y que, por cierto, hay que prestar suficientemente la atención a estos 2 fenómenos. En primer lugar, la formación del Estado y la Nación. Eso es novedoso. Y lo segundo, la tremenda expansión del modelo de crecimiento hacia afuera, que de todas maneras sigue siendo el viejo modelo colonial, pero por la profundidad del proceso de crecimiento hacia afuera podríamos decir que es hasta cierto punto novedoso. Pero al margen de estos 2 fenómenos novedosos, yo creo que el siglo XIX no es más que la prolongación de los siglos coloniales. Es el siglo de las máscaras, dicen Blanco Fombona, un escritor venezolano, ¿no? Y últimamente ha retomado esta tesis Alfredo Jocelyn Hall al señalar que efectivamente en el siglo XIX los factores de continuidad siguen siendo muy fuertes. Y ese ciclo que se había iniciado a mediados del XVII es el que está concluyendo hacia fines del siglo XIX. Voy a dar algunas señales. En primer lugar, se desploma la sociedad oligárquica, la sociedad conservadora, formas de control propios de esa sociedad que ha estudiado muy bien José Bengoa, ¿no? En estos libros sobre la agricultura, en la cual habla de el control presencial de los latifundistas, ¿no?
y algunos factores que uno observa en el norte chico y que yo vinculo a lo que denomino los mecanismos de descompresión social. Eso se desploma definitivamente y hay señales muy evidentes de una cierta insurgencia popular que no se habría visto en los siglos precedentes o en las décadas precedentes, si ustedes quieren. No sé si sobre esto habrá hablado Igor Gojkovic, pero Igor Gojkovic señala que justamente la rebeldía popular en Chile fue de muy baja intensidad, de muy poca densidad y sin proyección hasta ese momento. En cambio, a partir de los años 90, precisamente la huelga general del año 1890 que se inicia durante el gobierno del presidente Balmaceda, ¿no?, va a estar acompañada por una serie de movilizaciones que yo mencionaba hace algún momento, ¿no?, y que dan cuenta que efectivamente la sociedad oligárquica ya es absolutamente inviable. Han fracasado los mecanismos de control social que ha instalado la sociedad oligárquica, se produce una cierta rebeldía popular, una insurgencia popular, y en general la guerra civil del 91 da cuenta una vez más, ¿no?, de el fracaso de esta sociedad oligárquica que ya no resiste. En segundo lugar, la economía tampoco es posible seguir sosteniéndola al alero de las exportaciones de materias primas que exportan riqueza y acumulan pobreza. Luis Ortega lo ha estudiado con, yo diría, la finura de un gran historiador en su libro En ruta al capitalismo, en donde da cuenta que la ausencia de modernización de la economía chilena hace de la economía chilena una economía sin ninguna capacidad de competir en los mercados internacionales. Por lo tanto, la economía chilena, así como la sociedad oligárquica, se desploman simultáneamente. La guerra del Pacífico habría sido una manera de escapar de esa crisis, y eso lo explicaba muy bien también el profesor Luis Ortega. Una sociedad que se desploma, una economía que se derrumba. Y los cambios que requiere la sociedad, una tercera señal, son ahogados por grupos de presión que se oponen a la modernización del Estado. Yo recojo la tesis de Rafael Sagredo, espero que venga a la tarde, está prevista su intervención hoy en la tarde, ¿no? Rafael Sagredo señala justamente que habrían sido los intentos de modernizar la economía y la sociedad chilena para hacer frente al colapso de la sociedad oligárquica y al fracaso de la economía, lo que habrían derivado en la revolución del 91 por los intentos de Balmaceda de modernizar desde el Estado. Modernizar desde el Estado significa reunir recursos para enfrentar estos procesos que demandan capitales que puedan de alguna manera incidir en la reconversión económica que el país requería. Por lo tanto, la revolución del 91 en parte es producto de la resistencia de los grupos más conservadores que se oponen a esta modernización de la economía desde el Estado. Pero no solo la élite, también los grupos subalternos muchas veces resisten los cambios. El proceso que vive Chile es comparable con el proceso que vive México. Yo recuerdo que cuando nosotros estudiábamos, la imagen que teníamos de Porfirio Díaz era la del dictador que desplomó México. Sin embargo, la idea de Porfirio Díaz era precisamente modernizar desde el Estado. Pero eso significaba también un riesgo para los grupos subalternos, campesinos y los peones que moviliza Pancho Villa desde el norte. Los dos grandes líderes de la Revolución Mexicana, Pancho Villa y Emiliano Zapata, no hicieron sino de alguna manera aglutinar este descontento de los grupos subalternos, ¿no?, para enfrentar a Porfirio Díaz. Como lo hacen también aquí en Chile aquellos soldados que asolaron Valparaíso después con Coniplasilla, ¿no?, y aquellos que finalmente también producen los desórdenes de Santiago, que explicaba muy bien Daniel, ¿no?, cuya ponencia me ha dejado sorprendido por su calidad y por las inquietudes que provocan un trabajo hecho sobre Valparaíso y Santiago en este caso. Por lo tanto, hay una oposición de la élite conservadora, pero también de los grupos subalternos que resisten los cambios porque lo ven siempre como una amenaza. Los grupos subalternos muchas veces resisten los cambios en tanto los perciben como una supuesta amenaza, ¿no?
Y eso nosotros lo observamos en el 91, lo observamos en el 73 y hoy día también lo observamos cuando miramos las encuestas, ¿no? Y cómo ciertas propuestas de cambio que está sugiriendo el gobierno de Bachelet no son resistidos por ciertos sectores de las capas medias y ciertos sectores de los grupos subalternos, que son manipulados por la prensa, sin duda, ¿no? Pero estos cambios fueron abogados y esa es una tercera señal que yo señalaba. Una cuarta señal es que concluye definitivamente el sueño de controlar el Pacífico, que habría sido la gran aspiración de Chile en el siglo XIX. Desde la independencia misma, desde los textos de Portales que creen que Chile solo va a progresar si logra eliminar la competencia del Perú y controlar definitivamente el Pacífico, que es la clave para el desarrollo económico del país. Concluye ese sueño, porque finalmente Chile ganó la guerra del Pacífico y se apropió del Pacífico. Pero al mismo tiempo estamos iniciando otro ciclo que hoy día nos está pasando la cuenta, porque nos distanciamos de Bolivia y del Perú, y hoy día la historia del 91 está cada vez más presente en nosotros, por lo que está pasando en la Araucanía y por lo que está pasando en estos momentos en los tribunales internacionales, en donde Perú y Bolivia están recurriendo precisamente al Tribunal de La Haya para demandar a Chile por situaciones que se produjeron justamente cuando Balmaceda se hacía del poder. Esa es otra señal interesante que convendría tener en cuenta, ¿no? Y en lo que respecta a la frontera, que es el tema que yo mejor he estudiado, o que le he dedicado más tiempo, ¿no? Muere, a mi juicio, también ahí en la frontera, y por eso morir en la frontera o al final del camino, ¿no? Muere la vieja frontera que se había constituido a mediados del siglo XVII, después del Parlamento de Quito. Los mapuches que habían conservado las tierras que habían pactado con los españoles a través de los parlamentos y que conservaban cierta autonomía, son aplastados por el Estado, que finalmente, después del año 81, termina este proceso, entre comillas, de ocupación. Algunos hablan de pacificación, que no fue sino una invasión con un ejército que con armas derrotó militarmente al pueblo mapuche, lo sometió y consigue con eso su integración forzada a la nación. Y por último muere el presidente Balmaceda, presidente Márquez, morir en la frontera. ¿Qué le pasó a Balmaceda en realidad? Yo creo que a Balmaceda le pasaron dos cosas. En primer lugar, yo creo que Balmaceda no fue capaz de leer correctamente el tiempo que estaba viviendo. Un tiempo marcado por una conflictividad de la cual Balmaceda no se dio cuenta. Yo creo que muchas veces desde el poder no se logra ver la realidad. Desde el poder uno ve espejismos, pero no capta en esencia lo que verdaderamente está ocurriendo. Yo creo que Balmaceda no dimensionó en su justa medida el tiempo tan difícil que le tocó vivir. Hubo una cierta ceguera política. ¿Habrá ocurrido eso con Allende el 73 también? ¿Habrá ocurrido eso con Allende y los grupos que lo apoyaban en el 73? Que levantaron una propuesta de cambio que a lo mejor el país no estaba en condiciones de resistir y que de hecho concluyó en el golpe de Estado y en esa historia tan dramática que se inicia en el año 73. A mi juicio, Balmaceda no leyó correctamente lo que estaba pasando. Segundo, no se dio cuenta del odio, la ira que estaba despertando sus operaciones manipuladas por los sectores más conservadores de la sociedad chilena. Hay un libro muy interesante de Alejandro San Francisco, cuyo título no recuerdo en estos momentos, pero que se refiere fundamentalmente al papel de la ira, del rencor, del odio en la historia. Y muchas veces el odio desencadena pasiones y provoca las situaciones que describía Daniel. ¿Cómo contener el rencor y el odio? La historia del 91 está presente en la frontera, es el tema que tenemos hoy día en la Araucanía. ¿Cómo contener la violencia inspirada en el rencor, el odio, la ira, el ilcún, el mapudungún, de las comunidades mapuches que se han sentido aplastadas por un Estado que los ha abusado, que los ha injuriado, que los ha empobrecido
y que en los últimos años le instaló las forestales que están castigando los suelos, que están atrapando las napas de agua, que están infectando también los sembrados por los pesticidas que se utilizan para el bosque, etc. La historia del 91, estimados jóvenes, está presente hoy día en el 2016 en nuestro país y particularmente en la frontera. Por lo tanto, yo diría que Balmaceda no fue capaz de leer esto correctamente. La frontera era tierra balmacedista. Yo creo que los últimos momentos felices de Balmaceda los vivió en la frontera. El 26 de octubre, domingo 26 de octubre de 1890. Estábamos a pasos del desborde que se va a producir. El viaducto del El Malleco. viaducto del Malleco, pues, la inauguración del viaducto del Malleco. La frontera era tierra balmacedista, por una simple razón, porque la frontera la había conquistado el ejército. Ese es el libro de Varela, ¿no? Sí. Este libro es muy interesante porque en realidad, bueno, no lo publica él, lo publica Guillermo Barbex, que recogió una serie de textos que él mecanografió y preparó para la publicación. Un veterano de 3 guerras, abogado, recuerdos de José Miguel Varela. Las 3 guerras son la guerra del Pacífico, la guerra de la Araucanía y la guerra civil del 91. Lo que hubo en la frontera fue una guerra contra el mapuche, al que fue sometido por la fuerza y la violencia del ejército. Un libro muy interesante del abogado Varela. Balmaceda entonces no lee bien la situación. Y en la frontera yo creo que Balmaceda otra vez volvió a soñar con lo que pretendía, la modernización desde el Estado. El discurso de Balmaceda es una pieza notable. El 26 de octubre del año 1890, cuando inaugura el viaducto del Malleco. Llega a Angol, de Angol se desplaza a Coyipulli, inaugura el viaducto y siguen en el mismo tren hacia Victoria, en donde la ciudad lo festeja con un banquete al que asistió toda la comunidad en medio de una tarde de una lluvia, de esas lluvias propias de la frontera, de la primavera fronteriza. Por último, yo creo que Balmaceda no fue capaz de dimensionar la capacidad del ejército. Siempre Luis Ortega recuerda que el ejército nuestro no es tan invicto, ¿eh? Fue derrotado una vez y derrotado de local, porque la derrota de Balmaceda fue la derrota del ejército, con Orosímbo Barbosa, el general Velázquez a la cabeza. Orosímbo Barbosa fue asesinado aquí, según los testimonios, lo trajeron desnudo a Valparaíso, ¿no? Yo creo que confió en el ejército, ese ejército prusiano que le estaba constituyendo y que estaba formando y que fue derrotado por la Armada. Y el costo fue muy alto. El costo de la guerra civil del 91 fue muy alto, no para Santiago ni Valparaíso, a pesar de los saqueos. Entre paréntesis, creo que es Varela el que da cuenta de que a partir de la revolución del 91 se hace famosa la fase que darse vuelta a la chaqueta en realidad, ¿no? Porque la chaqueta de los soldados balmaceristas creo que por un lado era azul y por el reverso era roja. Entonces, una vez producida la derrota de Concón, ¿no? Los soldados balmaceristas se dieron vuelta a la chaqueta y aparecían como soldados del Congreso, como soldados de la Armada, ¿no? Y de ahí viene esa expresión, darse vuelta a la chaqueta. Si es cierto lo que ¿sí? Es cierto, porque he encontrado otras crónicas de la época que dicen lo mismo. Y de hecho hay una crónica que dice que había un grupo de soldados acá en Placilla que habían sido derrotados, un soldado balmacedista. Y los congresistas los cercan y dicen: dense vuelta la chaqueta rápido, si no los matamos. Así que la expresión de verdad nació en esa época. Habría sido después de la batalla de Concón, supuestamente, ¿no? Después de la batalla de Concón, para evitar que fueran asesinados los soldados del ejército, ¿no? Bueno, yo decía que el costo fue muy alto, ¿no? Y no para Santiago ni Valparaíso. Porque aquí la guerra civil pasó rápidamente a la historia y la figura de Balmaceda se reivindicó. Ya hacia el año 1910 la figura de Balmaceda se había reivindicado. Muchas calles de nuestras ciudades adquirieron su nombre, ¿no? La calle Balmaceda, ¿no? Como una calle simbólica o emblemática en el país. Pero el costo para la frontera fue muy alto.
Como yo les decía antes, el pueblo mapuche fue usurpado, se consolida la ocupación de su tierra y su integración forzada a la nación. Y ahí, a mi juicio, está la clave para entender lo que sucede hoy. En el siglo XX se agotaron para los mapuches todas las estrategias para enfrentar al Estado. Primero, inmediatamente después de Balmaceda, los viejos loncos, Manuel Manquiler, Venancio Coimepán, en fin, varios más, ¿no?, por citar algunos, ¿no?, buscaron penetrar al Estado, introducirse al Estado y desde dentro del Estado dar la lucha. Consiguieron nada. Hacia los años 40, 1940, intentan modificar, hacia los años 40 buscaron una nueva estrategia. Manuel Augusto Manquiler, la autonomía. Más adelante se involucran en la estrategia del MIR, de unirse al proletariado para, en el marco de una república eventualmente socialista, recuperar las tierras que les habían robado, aunque son ignorados técnicamente. Se produjo el golpe y no se pudo hacer mucho. Desde los centros culturales formados durante la dictadura hasta las organizaciones que políticamente buscaban negociaciones como ANMAPU y el Consejo de Todas las Tierras, ¿no?, los avances fueron menores. Y no les ha quedado otra alternativa entonces que enfrentar al Estado y a las empresas forestales con la misma violencia con que el Estado y las empresas forestales actúan allá. Ustedes seguramente han visto los documentales que han aparecido en estos últimos días, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo en la Araucanía, ¿no?, y sobre el rol de la carne. Yo no justifico la violencia, pero entiendo a la carne, porque no le queda más alternativa. Les voy a leer un texto que es una página y media más o menos, pero espero hacerlo en... tenemos pocos testimonios para la revolución del 91 en la frontera, porque en general allá no pasó la guerra civil casi inadvertida, salvo algunas señales que daban cuenta de que había cierta preocupación, ¿no? La situación política se pone tensa. El mejor texto que yo he utilizado es el de Bernioli, un ingeniero belga que construía los ferrocarriles hacia el sur, ¿no? La situación política se pone tensa, escribía Bernioli en 1890. Vamos a la dictadura. Circulan los rumores más inquietantes, agregaba más adelante este escritor belga, ¿no? La flota había desembarcado en Lebu, Lota y en Imperial Bajo. No tengo evidencia de que esto haya ocurrido, porque en realidad la Armada estaba más preocupada de lo que estaba pasando acá. En Temuco la alarma es mayor. El coronel Alberto Gándara, del ejército, ¿no?, que acababa de asumir como intendente, ¿no?, se esforzaba en calmar a la población. En Lautaro se toman precauciones. Fuera de los bandidos que infestan los alrededores, había que tener en cuenta a los obreros del ferrocarril que comenzaban a agitarse. Los obreros del ferrocarril ya eran una amenaza, ¿eh? Había que reclutar gente y de eso se encargan los agentes del gobierno. La gente rehúsa, pero se logra al fin armar los batallones. Esos batallones no se movían de la frontera. Traerlos hacia la zona central era muy difícil. El ferrocarril recién estaba empezando a circular. Al principio no se podía proporcionar un uniforme completo a los nuevos reclutas. Nada había más divertido, cuenta Bernioli, que verlos andrajosos con un querriz en la cabeza, un sable al costado o un fusil al hombro. Sin embargo, el piloto chileno recupera muy pronto sus derechos y en muy poco tiempo, concluye el ingeniero belga, llegan a ser excelentes soldados. Después de la agitación de enero, escribe este ingeniero, ¿no?, ha vuelto la calma a la región del sur. Escribía en febrero de 1891. Estamos casi sin noticias de lo que pasa en el norte. Recibimos los diarios gubernamentales, los únicos que aparecen todavía, pero no informan nada. De creerlos, la tranquilidad más completa reina en Santiago. Naturalmente las conversaciones giran sobre la revolución, pero las noticias son escasas y el interés comienza a calmarse. Muchos opositores notables han juzgado prudente huir y esconderse en las haciendas. Los que quedan están forzados a guardar silencio. Fíjense ustedes que ya pasaba todo lo contrario, ya los que se escondían eran los congresistas, los que iban a ganar en la revolución. Porque, insisto, allá el ejército era balmacedista. En marzo las cosas se veían con más claridad. Las noticias de la revolución nos llegan por verdaderos retazos y son malas para el gobierno. Las provincias del extremo norte están perdidas para Balmaceda. Mientras tanto, en Lautaro se seguía viviendo apaciblemente.
La tesorería de Temuco pagaba con regularidad los sueldos y la Pascua de Resurrección se celebraba como en los mejores tiempos con ramadas, cantos, bailes y un vino que corría generoso. Si ustedes se dan cuenta, la Revolución del 91 prácticamente pasó inadvertida en la frontera. Uno, porque el teatro de la Revolución fue de Iquique a Valparaíso, ¿no? Y en segundo lugar, porque en la frontera, dominada por el ejército, no hubo ninguna posibilidad de que se produjese ya una insurgencia popular o que el presidente Balmaceda contara con el apoyo de algunos sectores sociales que probablemente tuvo en Santiago. De esta manera, a la Revolución del 91 en la frontera la mediría con lo que está pasando hoy en día. Hoy en día estamos hablando de las consecuencias de un proceso que estaba dando término a ese camino que recorrimos desde mediados del 17, ¿no? Morir en la frontera. Allí murieron los sueños de Balmaceda, los sueños de un Chile industrializado, moderno, etcétera, etcétera. Y estábamos dando curso a un nuevo ciclo, el del siglo XX. Muchas gracias.